Cuando inicié en esta aventura de la masonería hace ya más de 20 años, siempre en la búsqueda de información, me encontré con muchas personas que quizás inconscientemente, a pesar de su interés en la orden, no conocían con veracidad la historia de la organización a la que pertenecían. Y no los culpo. Ellos simplemente repetían lo que habían escuchado de otros hermanos, quizás mayores que ellos, a quienes por respeto tomaban como fuente de verdad. Sin embargo, no solo ocurría esto entre los miembros, también en muchos libros sobre los orígenes de la masonería me topaba con la misma información y mismo fenómeno. Autores que repetían teorías sin cuestionarlas, citando una y otra vez las mismas referencias sin un análisis profundo. Muchos situando los orígenes de la orden con la creación de la Gran Logia de Londres y Westminster en 1717, como si allí comenzara todo. Otros irían más allá, intentar trazar sus raíces hasta tiempos bíblicos, mencionando a Noé, a Nimrod, a los antiguos egipcios e incluso a los caballeros templarios. Lo cierto es que ninguna de estas teorías pasaría a una auditoría forense. ¿Por qué? Porque se trata en su mayoría de afirmaciones con una clara carencia de documentación y pruebas verificables. Y aquí es donde cambia la perspectiva. Más que intentar empujar el origen de la orden hacia tiempos míticos o legendarios, resulta mucho más importante observar cada momento histórico en el que la masonería fue tomando forma. Entender las corrientes de pensamiento, los conflictos sociales, políticos y religiosos, así como influencias esotéricas de la época que influenciaron la orden. Porque es ahí donde realmente se explica su evolución. Muchas de las fuentes más citadas, como el pastor Anderson, Albert Pike o el caballero Ramsay, no pueden analizarse fuera de su contexto. Fueron hombres de su tiempo, influenciados por las circunstancias y también por intereses muy concretos. Se sabe, por ejemplo, que el pastor Anderson, antes de redactar sus constituciones, se dedicaba a construir genealogías para quienes desean demostrar linajes nobles, muchos de ellos en gran medida elaborados sin sustento documental. Y ese mismo patrón se refleja en su obra, un intento de otorgar a la masonería un origen antiquísimo sin pruebas verificables. Por su parte, el caballero Ramsay buscó hacer la orden más atractiva para la nobleza francesa, vinculándola con tradiciones caballerescas y con los caballeros templarios, dando paso a lo que serían luego llamados los grados altos grados o filosóficos. Pero cuando volvemos a las fuentes más antiguas, a los documentos masónicos tempranos en Escocia, nada de eso aparece. Ni templarios, ni linajes bíblicos, ni relatos míticos. Lo que encontramos es algo mucho más sobrio, pero profundamente revelador. Y esto no es una opinión aislada. Investigadores escoceses, tanto masones como no masones, como David Stevenson y Robert Cooper, han estudiado estas fuentes originales y coinciden en un punto fundamental. Los registros más antiguos de la masonería en Escocia no respaldan estas narrativas legendarias. Sus investigaciones y hallazgos pueden contrastarse de forma transversal con documentación histórica real. Y es precisamente ese tipo de análisis el que nos lleva a comprender mejor el contexto en el que surge la masonería. Un contexto que ha sido magistralmente documentado por el historiador Eamon Duffy en su obra The Stripping of the Altars. Un libro clave para entender la transformación religiosa, social y cultural que vinieron los territorios que hoy conforman el Reino Unido durante la Reforma. Y para comprenderlo es necesario retroceder aún más en el tiempo, antes de la Reforma, antes de 1560. Antes incluso que la masonería existiera como hoy la conocemos. Debemos situarnos en la Edad Media, un mundo completamente distinto, un mundo donde la vida estaba profundamente impregnada por la fe cristiana y el catolicismo, no como una práctica aislada, sino como el eje que estructuraba toda la sociedad. La iglesia no solo guiaba la espiritualidad, organizaba el calendario, la educación, la economía, el arte y la vida cotidiana. En lugares como Escocia, Inglaterra e Irlanda, la parroquia era mucho más que un templo, era el centro de la vida comunitaria.
Ahí se celebraban festividades, se organizaban gremios, se realizaban procesiones y se transmitía el conocimiento. Porque en una sociedad mayoritariamente analfabeta, la enseñanza no se da a través de libros o un púlpito, sino a través de símbolos, de imágenes, de representaciones. La religiosidad medieval, como demuestra John Duffy, no era decadente, era vibrante y era activa, profundamente participativa. Y en ese contexto surgieron los Mystery Plays, donde cada gremio representaba una parte de la historia bíblica. Los pescadores, los jardineros, los constructores, los masones. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. Las esculturas, las imágenes en murales, las columnas, muchas construidas por masones, no eran decoración, era belleza, era lenguaje. Para un pueblo que no sabía leer ni escribir, estas representaciones permitían a través del simbolismo conectarse con las enseñanzas y con la historia. Ver una escultura como la Piedad puede transmitir más que escuchar a alguien leer de un texto. Te conecta con el dolor de una madre. Las iglesias, los altares, los murales permitían que incluso en soledad, sin una figura de autoridad explicando la palabra, el individuo pudiera contemplar y sentir y conectarse con esa divinidad a solas. Porque no se trataba solo de saber algo, se trataba de sentir algo. Y es en ese ambiente donde se originaban las primeras logias. Pero también es importante desmontar otro de los mitos más populares. Muchos mencionan la capilla de Rosslyn, intentando vincularla con la masonería de teorías fantásticas. Hablan de templarios, linajes, ocultos, incluso descendencias de Cristo. Sin embargo, la realidad histórica es muy distinta. La capilla de Rosslyn fue construida para la celebración de misas católicas. Y existen registros que evidencian la persecución de la familia Sinclair por mantener prácticas católicas en ella durante la Reforma. Incluso William Shaw, autor de los estatutos en 1598 y 99, figura clave en la organización temprana de los masones en Escocia, era también católico. Esto nos devuelve nuevamente al contexto real, no al mito, sino a la historia, a hombres reales en tiempos complejos. Los gremios de constructores, al igual que otros, tenían un rol activo dentro de la iglesia. Participaban en representaciones, en rituales, en la vida comunitaria. Pero con la Reforma, ese mundo se rompe y, sin embargo, el simbolismo permanece. La contemplación permanece. La enseñanza a través de herramientas, imágenes y rituales permanece. Cuando se conoce todo esto, tiene más sentido. La reverencia a San Juan el Evangelista como una figura muy importante para la orden, cuando se supone que en la fundación de la misma en 1717 la Reforma habría prohibido la adoración a santos y altares. Pero se explica porque es una tradición previa a la Reforma proveniente a Escocia. En 1475, cuando se le asignó este santo a los masones en el altar de la iglesia de St. Giles, catedral, al igual que muchas de las iglesias de la Edad Media construidas por masones, naves decoradas de maneras hermosas que aún cautivan a turistas, llenas de arte y simbolismo, que fueron minimizadas. Solo es necesario entrar a una iglesia de otra denominación para darse cuenta. Por eso hoy, cuando observo esas imágenes, esos altares, esas representaciones, me conecto con su belleza y su significado. En ciertos momentos, me siento cercano a esos masones originales, aquellos que entendían que el conocimiento no solo se transmite, se experimenta, se siente, se expresaba. Sé que este video será polémico y tiene el potencial de incomodar tanto a masones como religiosos, y lo entiendo. Porque cuestionar lo que hemos dado por cierto nunca es fácil. Esta información y mucho más forma parte de una investigación que estoy haciendo para un nuevo libro sobre los orígenes de la orden y su evolución. Y siendo un tema relacionado con la orden que muy pocas veces veo que se toca cuando se hacen investigaciones sobre sus orígenes, fue algo que definitivamente quise compartir con todos ustedes. Pero los dejo a que ustedes saquen sus propias conclusiones, investiguen y recuerden no dejarse llevar por lo que muchos dicen y buscar ustedes mismos las fuentes. Espero que les haya gustado
este video. Si le llama la atención este contenido, recuerden que mis novelas Los secretos del Acta, El amanecer de Llanos y Rasgando el velo de la marca se encuentran disponibles en las librerías de Panamá, además de Amazon y Audible. Pueden suscribirse a las cuentas de Instagram, TikTok, YouTube como Comics Occult Fan y también como Amilcar Gotti Escritor. Muchísimas gracias. Si le llama la atención este contenido, recuerden que mis novelas Los secretos del Acta, El amanecer de Llanos y Rasgando el velo de la marca se encuentran disponibles en las librerías de Panamá, además de Amazon y Audible. Pueden suscribirse a las cuentas de Instagram, TikTok, YouTube como Comics Occult Fan y también como Amilcar Gotti Escritor. Muchísimas gracias.